Compañeros, muy buenos días. Es nuestro invitado expositor por los medios de comunicación. El día de hoy nos acompaña el licenciado Roberto Quijano Luna. Es un joven muy entusiasta de 25 años de edad. Su educación fue cursada, primero high school fue en Mater Dei Catholic High School en San Diego, California, en el cual estuvo en honores. En la Universidad Jean Moulin Lyon tercero en Francia, Universidad Panamericana en la Ciudad de México, título obtenido por tesis denominada El Estado Islámico de Irak y el Levante, un análisis histórico y político acerca del califato del siglo XXI. La experiencia profesional ha sido pasantía en SAI Derecho y Economía, pasante en Ibáñez Parkman Abogados, pasante en Banco de México, abogado en Hogan Lovells BSTL Sociedad Civil, abogados en Cervantes Quijano y Asociados. Sus actividades extracurriculares han sido voluntario en misiones católicas del Regnum Christi en el Valle de Mexicali, responsable del Regnum Christi Tijuana, México, presidente del Club de Francés en Mater Dei Catholic High School en Estados Unidos, miembro de la California School Federation, miembro de la National Honors Society en Estados Unidos, autor del artículo ¿Por qué ellos y Napa deberíamos ser todos?, publicado en el Semanario Z, Tijuana, Baja California, voluntario en las misiones católicas en la Sierra Mazateca en Oaxaca, México, representante de la Facultad de Derecho en el Congreso de Obesidad y Nutrición en Northwestern College en Estados Unidos, profesor de inglés en el Centro Comunitario en Camino en la Ciudad de México, México, elegido para dar discurso de graduación la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y actualmente autor de la columna Quietud del Movimiento, publicada en el periódico Frontera. Sin más, les cedo mucho la voz a nuestro invitado expositor, el licenciado Roberto Quijano Luna. Bueno, muchas gracias por la introducción. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con el Grupo Madrugadores. Muchos de ustedes conocían a mi abuelo Oscar Quijano, muchos de ustedes conocen a mi señor padre, Roberto Quijano Sosa. Él estuvo con ustedes hace poco tiempo. Ahí vi el video en YouTube y yo recuerdo cuando vino. Y pues toda la vida he visto y he escuchado acerca del Grupo Madrugadores. Yo le pregunté a mi papá, pues, ¿quiénes son? Yo le pregunté al chico, y dice, no, pues son un grupo de señores que se discuten, que se reúnen a discutir pues, temas de actualidad, invitan a gente de la comunidad para que les platique acerca de su experiencia laboral, profesional, de vida y demás. Entonces, pues para mí es un honor estar aquí como joven político independiente, que apenas pues, voy empezando. Y el día de hoy yo quiero platicarles acerca de dos temas que a mí me apasionan verdaderamente: política y juventud. Pero antes de entrar a nuestro tema del día de hoy, quisiera reflexionar acerca de una palabra que escuchamos todos los días y que es importante entender su significado, ¿no? Porque hay muchas buenas y malas opiniones. Democracia. Pues bueno, la democracia, según la etimología griega, es demos y kratos, pueblo y poder. Para Winston Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas aquellas que se hayan probado de tiempo en tiempo. Para Jorge Luis Borges, él decía, la democracia para mí es el abuso de la estadística. Para Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y para nuestro Benito Juárez, la democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad, su indestructible arma, la perfección posible, el fin a donde se dirige. Como ustedes pueden ver, pues los significados de democracia pues varían según persona, país, lugar, tiempo y demás, pero bueno, finalmente México es una democracia y todos formamos parte de esta democracia.
Andrés Manuel López Obrador será nuestro próximo presidente de la República. En todo aquello que beneficie a México, apoyaremos, y en todo aquello que nos perjudique, seremos feroces opositores. Todo por México siempre. Bueno, ya entrando a nuestro tema del día de hoy, juventud y política. Gracias. Generalmente cuando juntamos estas dos palabras, juventud y política, nos vienen a la cabeza pues grandes protestas, por ejemplo, en Estados Unidos con el movimiento por los derechos civiles, aquel mayo de 1968 en París, o por qué no, aquel trágico 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, México. Las grandes revoluciones de la historia generalmente eran peleadas por jóvenes, muchas veces por ideas pensadas precisamente por jóvenes. Hoy en día, ya que hemos transitado de esta vieja política de la guerra y de la sangre a la política actual de la paz y la democracia, los jóvenes seguimos siendo un componente indispensable. Y bueno, en el caso de los jóvenes en México, pues bueno, México es un país de aproximadamente 120 millones de habitantes, de los cuales casi 37 millones somos jóvenes. La edad promedio en México es alrededor de 27 años, por lo tanto somos un país de jóvenes. Sin embargo, pues seguimos viendo que los jóvenes siguen siendo un actor secundario en esta obra llamada México. Seguimos viendo cómo jóvenes siguen integrándose a las filas del crimen organizado, seguimos viendo cómo jóvenes abandonan sus estudios por falta de apoyos económicos, por desidia, familias desintegrándose, niños y jóvenes abandonados. Yo, si participo en temas de mi comunidad, es porque quiero dejar de leer noticias acerca de jóvenes sicarios. Yo, si participo, es porque quiero dejar de ver a niños vendiendo chicles en la calle. Y bueno, hay muchos caminos para combatir estos males, pero hoy quiero platicar con ustedes uno muy concreto, el político. Y para este segmento de la plática he dividido la participación política de los jóvenes en directa e indirecta. Obviamente, la participación política directa pues consiste en la postulación de un joven a un puesto de elección popular. Generalmente, hoy en día nuestra legislación nos permite dos vías, la vía partidista y la vía de las candidaturas independientes. Muchos ya conocíamos o anticipábamos el desenlace de esta histórica elección, básicamente que Andrés Manuel y su proyecto, el Movimiento de Regeneración Nacional, arrasarían por completo el escenario político mexicano. El hartazgo de la gente era demasiado grande, tenía que haber un voto de castigo sin duda al PRI y al PAN, y pues bueno, ya que se cristaliza el resultado de la elección, pues resulta impactante, ¿no? Especialmente pues Baja California, que pues lleva décadas siendo panista y que haya perdido absolutamente todo, pues sí es bastante impactante. Veremos pues qué tal hacen su trabajo los morenistas ahora que tomen posesión, porque pues dejan las filas de la oposición y ahora se integran para hacer gobierno. Pero yo presté particular atención en este proceso electoral a dos proyectos políticos muy concretos: los wikipolíticos en Jalisco y a Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Presté especial atención a estos dos proyectos porque ambos están conformados por jóvenes capaces, frescos, preparados y competentes. Entonces, yo a grandes rasgos quiero analizar estos dos proyectos porque por lo general enarbolan la participación de los jóvenes directa, una por la vía partidista y una por la vía de las candidaturas independientes. Empezamos con la vía partidista. Como ya les había comentado, pues la manera principal para que una persona se postule a puesto de elección popular pues es la vía partidista, y generalmente pues es a través de un partido político tradicional, sea el PRI o sea el PAN. Sin embargo, surge un fenómeno muy interesante en Nuevo León con el partido Movimiento Ciudadano, quizá un partido político no tradicional o antisistema, en el que la apuesta a candidaturas de jóvenes.
Y bueno, tengo aquí dos ejemplos de dos jóvenes que ya han triunfado en esto de la arenga política. El primero es Samuel García Sepúlveda. Él es originario de Monterrey, Nuevo León. Él es abogado de profesión, ya cuenta con un doctorado. Él incursiona en política en el año 2015, se postula para diputado local, entra al Congreso en Nuevo León y empieza a construir esta reputación como este joven político, abogado, que con un manejo estupendo de redes sociales, pues explica el gasolinazo, hace denuncias de corrupción, lanza retos a políticos corruptos, al exgobernador Medina, al gobernador Jaime Rodríguez. Entonces empieza a crear esta reputación que resuena entre miles de jóvenes. No sé si ustedes hayan visto sus videos en Facebook, porque bombardea constantemente en redes sociales con sus videos. Pues bueno, en 2018 decide postularse para senador por Nuevo León. Hoy en día ya contamos con los resultados según el PREP del INE. El proyecto de Samuel García y su compañera de fórmula, Indira Kempis, pues resultan ganadores, obtienen el primer lugar, por lo tanto los dos entrarían al Senado de la República, siendo así el senador más joven de la siguiente legislatura. Entonces, pues un fenómeno muy interesante porque siente un precedente para los jóvenes de cómo postularse por la vía partidista. El segundo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Él incursiona en la política en el actual proceso electoral, en 2018, se postula para el Congreso de Nuevo León por el Distrito 4, me parece, y gana. Obviamente su apellido pues sigue resonando entre millones de mexicanos, el hijo del senado ex candidato priista, y pues de igual manera transmite la imagen de un buen joven, honesto, un manejo de redes sociales, y pues entra al Congreso de Nuevo León. Entonces, hubo otros candidatos que se postularon, jóvenes, con Movimiento Ciudadano, no prosperaron sus candidaturas, pero estas dos a grandes rasgos sientan un precedente muy interesante porque se postulan, como les dije, con un partido quizá no tradicional, no es el PRI, no es el PAN, entonces le dan un cierto margen de libertad de actuación, una cierta independencia, y pues sería interesante porque esto impulsa a que más jóvenes se empiecen a involucrar en temas políticos. Pero la vía que a mí me interesa más, pues bueno, la vía de las candidaturas independientes. Como ustedes sabrán, las candidaturas independientes son esta figura jurídico-política que debuta tras la reforma política de 2014, por la cual se permite la participación de externos en política. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tienen que pertenecer a un partido político para postularse a un puesto de elección popular. La realidad de las cosas es que sigue siendo una figura bastante limitada. Los partidos políticos diseñaron a esta figura jurídica con toda la intención de que no le haga la mínima competencia, muchísimas trabas, muchísimos límites, pero a pesar de eso ha tenido casos de éxito a lo largo del país. En concreto, yo quiero platicarles del caso de Wikipolítica en Jalisco. Wikipolítica es esta organización política no partidista conformada por cientos de jóvenes a lo largo de México que buscan hacer política de manera distinta, dignificar la política, haciendo política en la plaza pública, en la calle, por tierra. No, lo anterior no en su versión demagógica, sino todo lo contrario. Dejar de hacer política de manera vertical, hacer política en la que quepamos todos, es decir, política de manera horizontal. Wikipolítica hoy tiene presencia en alrededor de 5 o 6 estados. En Baja California, por lo que he investigado, no ha tenido como tal una resonancia así de fuerte, pero sí han llegado aquí varios proyectos impulsados por Wikipolítica. Pero hoy quiero platicarles acerca de su líder ideológico, su quizá miembro más importante, Pedro Kumamoto Aguilar. Pedro Kumamoto es originario de Guadalajara, Jalisco. Él egresa de la carrera de Gestión Cultural por el ITESO en Zapopan, Jalisco. Decide
postularse por la vía de las candidaturas independientes en 2015 para una diputación local, para el Congreso de Jalisco, y su campaña llama la atención porque es una campaña austera, enteramente dependiente de redes sociales, un equipo conformado por jóvenes, no dependiendo así de una estructura partidista o los recursos públicos de un partido político. Kumamoto gana, entra al Congreso de Jalisco y pues su mensaje resuena a nivel nacional porque pues es un joven, igual que transmite una buena imagen, honesta, trabajador, y pues el hecho que le haya ganado los partidos políticos con un presupuesto mínimo, que el presupuesto que le otorgaron fue una cantidad absurda, o sea, si dijo 50,000 pesos es mucho, y con eso ganó. Entonces en 2018 decide repetir su fórmula y postularse al Senado de la República por Jalisco, de igual manera por la vía de las candidaturas independientes. Por lo tanto, se tiene que someter a esta ardua labor de recolectar pues, miles de firmas a lo largo del estado de Jalisco. Las consigue, logra que su candidatura esté en la boleta de senadores por Jalisco. Ya con los resultados del INE, Pedro Kumamoto quedó en un tercer lugar, tristemente, no entraría ni siquiera como primera minoría, ganan los candidatos del Frente y los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces Pedro Kumamoto queda en un tercer lugar, no entra al Senado, probablemente regrese al Congreso de Jalisco. Y no solamente eso, sino que la fórmula Kumamoto la intentan otros jóvenes a lo largo de 5 entidades federativas en el país, incluyendo Jalisco y Ciudad de México. Tristemente, ninguno de los wikipolíticos ganó. Todos pues llevaron a cabo la misma fórmula que Kumamoto, redes sociales, creando entusiasmo entre los jóvenes, y pues no prosperaron ninguna de estas candidaturas. Tristemente, yo sí le tenía bastante esperanza. Creo que es un movimiento que ha tenido resonancia entre miles de jóvenes a lo largo del país, precisamente por esto, que es una campaña muy fresca, no viene de ningún partido político, no tienen padrinos políticos o tan siquiera a primera vista. Pero pues veremos qué tienen los wikipolíticos que decir en los próximos años. Yo sí creo que seguirán siendo un actor político tanto en Jalisco como en el resto del país. Y bueno, la participación política, si bien puede ser directa, también puede ser indirecta. Puede ser desde la política, es decir, dentro del sistema político mexicano, o desde la sociedad civil, es decir, fuera del sistema político mexicano. En concreto, quisiera hablarles de algunos de los mecanismos que tenemos para participar políticamente de manera indirecta, es decir, los mecanismos de participación ciudadana. Según la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, se contemplan 5 mecanismos: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta popular y el presupuesto participativo. Son figuras muy interesantes. Creo que con cada una se puede dedicar prácticamente una presentación completa, porque cada una tiene sus matices. Yo les voy a explicar a grandes rasgos pues qué es cada una, porque muchas veces plebiscito, referéndum, consulta nos parecen sinónimos, pero cada una tiende a un caso particular, a un caso concreto. Entonces, el primero, el referéndum. El referéndum es este mecanismo de participación ciudadana por el cual se somete a consulta de los ciudadanos actos del Poder Ejecutivo, actos de municipios, de los presidentes municipales y del Congreso en temas de formación de municipios. El plebiscito más conocido en Baja California pues fue el de la formación del municipio de San Quintín, que no prosperó por falta de participación ciudadana, tristemente, no salió la gente a votar, no había interés. Luego tenemos el referéndum. El referéndum, de igual manera, es este mecanismo de participación ciudadana por el cual se consulta a los ciudadanos acerca de una reforma, adición, modificación, abrogación o derogación de leyes o de la Constitución del Estado. Puede ser de 3 tipos: un referéndum de carácter legislativo, de carácter reglamentario municipal y de carácter constitucional. La
iniciativa ciudadana. De igual manera es este mecanismo de participación ciudadana por virtud de la cual al ciudadano se le otorga la potestad de presentar ante el Congreso del Estado iniciativas de ley con la intención de modificar, abrogar, adicionar o hacer cualquier tipo de cambio a leyes de carácter local o a la Constitución del Estado. Más adelante les platicaré acerca de algunas iniciativas que se han presentado en nuestro Estado. Bueno, luego tenemos la consulta popular, que es otro mecanismo de participación ciudadana, por virtud de la cual se somete por medio de una pregunta muy concreta a la ciudadanía acerca de actos de trascendencia para el Estado. Entonces, aquí la condición es que sea en un tono de pregunta. No sé, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la construcción de la desalinizadora en Rosarito? Pues bueno, ya le cambiaron. Pero cada quien dirá su respuesta. Pero, ¿cómo se llama? Entonces, así es. Luego tenemos el presupuesto participativo, una figura muy interesante. Y el presupuesto participativo, su intención es de igual manera otorgarle esta potestad al ciudadano, a un grupo de ciudadanos, para que presente un proyecto de obra pública al cabildo de sus respectivos municipios. Pues en Tijuana tenemos el Instituto Municipal para la Participación Ciudadana, que tengo entendido que pues, por ese medio, por medio de esa institución, es como se someten proyectos a cabildo. Ahorita no tengo conocimiento de algún proyecto, pero sin duda son figuras muy interesantes que si aspiramos a construir una democracia mucho más madura, pues es por medio de estos mecanismos. No vemos países como Australia, Argentina, Irlanda, que constantemente están sometiendo temas a consulta, a referéndum, a plebiscito, y nadie se asusta. Obviamente hay unos que son buenos, hay otros que son malos. Por ejemplo, bueno, en este caso sería una consulta popular, ¿no? En el caso de Pinochet, cuando se le consulta al pueblo chileno si está de acuerdo en que permanezca en el poder Pinochet, y el pueblo chileno pues dice que no. Y pues un referéndum pues que no salió muy bien fue el tema del Brexit, ¿no? Que se le pregunta al pueblo del Reino Unido si está de acuerdo en permanecer o no permanecer en la Unión Europea, y por un margen muy pequeño ganó el dejar la Unión Europea, y pues es un caso muy triste, pero si se usa de manera inteligente creo que fortalece a nuestra democracia porque nos permite a nosotros pues participar en la toma de decisiones. Bueno, les platico acerca de algunas de estas iniciativas que se han dado tanto a nivel nacional como a nivel local. Las más conocidas, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 13, que viene enteramente de la sociedad civil, empieza con Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y su resultado fue la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que entre otras cosas, la Ley 3 de 13 busca que todo aquel funcionario público someta su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. Si bien yo sí considero que es una figura todavía limitada, como tal se tienen que consolidar otros temas, por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción, que es el gran pendiente, el designar a un fiscal anticorrupción autónomo, que a la fecha pues no hay voluntad política para hacerlo porque pues se estarían pues sentenciando, ¿no?, para el futuro, pero pues es un avance, ¿no? Creo que hoy en día cualquier persona que aspire a un cargo público que no presente su 3 de 3, pues es mal visto ante la ciudadanía, ¿no? Tengo entendido que todos los candidatos lo presentaron, unos pues obviamente pues, no ponen todo lo que tienen, esa es una de sus deficiencias, ¿no? Veíamos que pues, el candidato López Obrador y el candidato Anaya, pues según esto vivían con como 10,000 pesos al mes, no tienen propiedades, no tienen nada, cuando en realidad todo está a nombre de sus hijos, de su esposa, de su lo que sea. Entonces es una figura todavía limitada, pero muestra un avance porque la sociedad civil pues ya empujó un tema y se concretó en una ley. Y bueno, el tema de sin voto no hay dinero. El tema de sin voto no hay dinero empieza en Jalisco precisamente con Pedro Kumamoto, con Wikipolítica,
y luego se lleva ya al Congreso de la Unión. Es una iniciativa muy interesante porque su propósito, bueno, toca un tema muy delicado, el tema de los recursos públicos asignados a los partidos políticos. Entonces, el objetivo de Sin Voto No Hay Dinero es que se le asignen a los partidos políticos el número de recursos públicos, la cantidad de recursos públicos que se le asignen a los partidos políticos sea por medio del voto efectivo que reciben en la elección inmediata anterior. Es decir, por la cantidad de número de votos se le asignarán recursos públicos. Obviamente, pues esto no convence a nuestra clase política porque pues, estaríamos parando en el pie. Entonces, es una iniciativa que surge de la ciudadanía y pues veremos, en Jalisco ya se aprobó, entra en vigor, tengo entendido, en 2021. Y en Baja California también se ha impulsado. Baja California, de hecho, hace unas semanas me reuní con la gente de Sin Voto No Hay Dinero, que es una iniciativa que la lleva un grupo de sociedad civil de jóvenes en Mexicali, y me platicaban acerca del tema. Si bien yo estoy a favor, creo que el objetivo es muy bueno, porque pues bueno, vemos que el PRI tuvo un 15%. Imagínense que el PRI recibe de recursos públicos un 15%, o sea, solamente proporcional a su 15%, pues obviamente no creo que estarían muy contentos ahí en el revolucionario institucional. Pero yo sí veo una limitante a esta iniciativa, porque si bien le quita recursos públicos a un partido político, puede dar lugar a que entren recursos de procedencia ilícita. Entonces aquí lo importante no tanto es quitarle recursos públicos a los partidos políticos, sino más bien fortalecer los órganos fiscalizadores, darles facultades fiscalizadoras tanto al INE como a la Auditoría Superior de la Federación. Pero pues como tal son estas iniciativas que surgen de la ciudadanía mexicana y pues muestran ya una ciudadanía mucho más activa, mucho más involucrada en temas políticos. Eso es algo bueno, finalmente, ¿no? Porque pues buscamos construir un país en el que quepamos todos, que no se hagan las decisiones de arriba para abajo, sino con todos en la toma de decisiones. Y bueno, pues los medios tradicionales de participación de no solamente los jóvenes, sino de todo aquel ciudadano mexicano, el voto y la plaza pública. El voto pues es el derecho humano, político, electoral que tiene todo ciudadano para sufragar, para escoger a los candidatos de su preferencia o, por qué no, castigar a los gobiernos en turno. Y pues bueno, vimos cómo claramente en esta elección pues se puede analizar de diversas perspectivas, ¿no? Se puede analizar desde la perspectiva del castigo, en el que el ciudadano mexicano buscaba castigar por completo, no solamente al PRI y al PAN, sino al sistema político mexicano. Y eso muestra pues, los resultados, cómo terminó este proceso electoral, ¿no? Una mayoría aplastante de Morena. Y bueno, la plaza pública. La plaza pública pues sigue siendo un buen medio para que la gente presione en ciertos temas a sus gobernantes, puede ser en contra de la corrupción, en contra del racismo, en contra apoyando el medio ambiente y demás. Yo sí creo que es un buen medio. Vemos como democracias mucho más maduras como Chile, como Francia, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, pues constantemente utilizan las protestas masivas, utilizan la plaza pública para presionar y muchas veces sus gobiernos ceden. Tristemente en México, fuera de la Ciudad de México, no se utiliza tanto esta figura por razones históricas o porque hay una falta de movilización entre la ciudadanía. Ahí estoy yo en una protesta en la Ciudad de México, no recuerdo si es, creo que fue el año de Sinaloa, eso fue en 2014, donde ahí sí hubo una movilización estudiantil muy fuerte, quizá no como la del 68, no sé si alguno de aquí le tocó, pero pues fue una protesta muy interesante, un tema muy delicado, del que, de hecho, mi primer artículo que yo escribí en 2014 fue el tema de Ayotzinapa, y es un tema que pues hasta la fecha nos duele, ¿no? A todos. Y bueno, naturalmente tengo que tocar el tema, ¿cómo votaron los jóvenes en 2018? No se alcanza a ver también, pero abrumadoramente por Andrés Manuel López Obrador, los jóvenes le dieron el voto de confianza a un
señor de 64 años. Muchos pensarían, pues bueno, Ricardo Anaya y José Antonio Meade son más jóvenes, van a conectar con los jóvenes. Pues la realidad es que no fue así. De hecho, la mayoría de los universitarios votaron por el proyecto de Andrés Manuel. Y pues ustedes pueden ver los márgenes de votación, como José Antonio Meade recibe de los jóvenes de 18 a 24 años. Es casi, bueno, yo tengo 27, pero es un 11, 12, 13%. Entonces, pues el futuro político del PRI entre los jóvenes pues es mínimo, ¿no? Los jóvenes pues, no se identifican con un partido que quizá haya hecho en los últimos 6 años daños inimaginables a las instituciones mexicanas. Y pues bueno, el PAN pues no supo formular este proyecto que conectara bien con los jóvenes. Los jóvenes le dieron el voto de confianza a López Obrador. Habrá que ver si esta luna de miel dura los siguientes 3-6 años. Ahora creo que las expectativas son demasiado altas. Creo que prometió una serie de cosas que quizás no se puedan cumplir en 3-6 años. No hay presupuesto para cumplir cada una de sus promesas, pero pues así votó la juventud en 2018. Y un tema que va de la mano, algunas de las promesas de López Obrador para los jóvenes. Vemos que López Obrador pues prometió todo para todos, ¿no? Prometió muchísimas cosas, especialmente pues vino aquí a la frontera y nos dijo lo que queramos escuchar. Les voy a bajar el IVA, les voy a bajar el ISR, voy a hacer una zona libre de comercio a las fronteras y demás, pero pues difícilmente, a pesar de que tenga mayoría en el Congreso, pues logrará concretar estas propuestas. Y yo le traigo 3 en concreto que quisiera leerles. Obviamente, pues a la juventud le prometió infinidad de cosas, pero son 3 concretas que me llamaron la atención. La primera, la inclusión de 150,000 jóvenes al año excluidos del subsistema de educación media superior para que completen su bachillerato. Segunda, otorgar educación gratuita y de calidad. Esto incorporando universidades públicas y privadas a jóvenes que deseen estudiar y cuenten con su certificado de estudios de media y superior. Y en este sentido propone eliminar el examen de acceso a las universidades públicas. Y tercero, otorgar un salario de 3,600 pesos mensuales a los ninis, es decir, aquellos que ni trabajan ni estudian. López Obrador dijo que empleará a 2,300,000 jóvenes en todo el país como becarios, quienes les ofrecería esta cuota mensual a cambio de su participación en talleres, empresas, comercio y otras actividades productivas tanto del campo como de la ciudad. Y bueno, estas son solo las principales, las que yo pude ver de su proyecto de nación. Habrá que ver si el 1 de diciembre que tome protestas, si su varita mágica de verdad funciona. Pero, pues sí, habrá que ver. Sí, me caería muy bien, ya voy a trabajar ya. Y bueno, naturalmente también tenemos que tocar un tema muy importante, las redes sociales. Si hay un medio de comunicación que predomina hoy en día, y especialmente entre los jóvenes, son las redes sociales. El político exitoso es aquel político que entiende el medio de comunicación de su tiempo, ¿no? Roosevelt triunfó porque entendía la radio, Kennedy porque entendía la televisión, Obama el internet y Trump pues entiende muy bien las redes sociales. Entonces en este caso los jóvenes obtienen su información de las redes sociales, Facebook, Twitter y demás, y son un arma de doble filo, pero pues hay que entender su importancia, ¿no? Que cada quien ya tiene por medio del internet se concreta su derecho a libertad de expresión, todos podemos opinar, tenemos información de distintos medios, ya no solamente es un medio oficialista, ¿no? Y bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo, por escucharme, y pues quiero decirles que yo cuando regresé aquí a Tijuana, yo estuve en la Ciudad de México 6 años, pues mi intención fue crear grupos de jóvenes con intención de empujar ideas, de empujar agendas en común. Creo que desde que empecé a colaborar con Frontera se han acercado grupos de jóvenes que están interesados en participar en política y no saben por dónde. Entre ellos los de Sin Voto No Hay Dinero en Baja California. Entonces, yo sí creo que hay esperanzas, hay una juventud despierta, a pesar de que somos un estado a veces medio apático,
Pero pues los jóvenes, de la mano de todos ustedes con su experiencia, queremos construir el México del futuro, el México de instituciones, el México con Estado de Derecho, un México en donde haya paz y justicia para todos. Muchas gracias.